Pues Lili, quisiera pedirte si iniciamos esta sesión dando gracias. Por favor, Lili, gracias. Sí, cómo no, Magno. Amado Padre, bendito eres, Señor, y te damos las gracias por estar reunidas en el día de hoy, en esta sesión tan esperada, ¿no? Queríamos estar unidas para poder honrarte, glorificarte, bendecirte por todo lo que nos das, por todas las cosas que ya de movida de antes de nuestro nacimiento nos das. Padre, te agradecemos esta bendición que tiene Magno con su mamá en su casa, en el casamiento de su hija, de su nieta, tan amada, y bueno, esto que disfruta la familia y la felicidad tan grande Gracias, que Padre. es, sin lugar a duda, tu mano, tu obra en Qué ellos. hermoso eres, Padre. Y bueno, agradecerte también por cada una de nosotras que estamos acá reunidas. Y bueno, el día de hoy, esta sesión, que sea de bendición para nuestra restauración, nuestro crecer en el espíritu, gracias a vos, papá. Todo esto te lo agradecemos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Pues vamos a continuar esta sesión platicando con respecto al asunto que iniciamos la semana pasada, que es vivir en su presencia. Y aunque comenzamos a ver cómo esto lo podemos vivir y aplicar y llevarlo al terreno en donde cada una de nosotras está desenvolviéndose, esta semana vamos a seguir sobre esta línea de verdad y vamos a hablar sobre cómo ocurre este asunto de vivir en su presencia. No se trata de que vamos a ver los 5 puntos que necesitas hacer para que esto ocurra. Vamos a entender lo que nuestro Padre nos ofrece, nos ha dado en Cristo y la forma en la que tú y yo, de manera tan sencilla, tenemos ahora sí que a la mano para decir sí a esta oferta y para poder disfrutar de esto. Jesús puso a un niño en medio y dijo, ¿quieren entrar en el reino y participar del reino? ¿Verdad? Y dijo, el que se hace como niño, ¿verdad? Como niño. Y es que todo esto es tan, tan sencillo. Somos la parte de la humanidad, ¿no? De la área humana, de todo esto humano y corrupto, lo que lo hace difícil. Dios lo ha hecho fácil. Somos los humanos, o sea, los que se consideran humanos, quienes lo han hecho complicado. Y digo, y no me identifico en esa parte porque empiezo a creerle a mi Padre, que no vivo en la naturaleza humana, sino en la naturaleza divina, que Él me dio. Así que vamos a recibir lo que el Espíritu Santo tiene hoy, porque sin duda alguna Él está aquí presente para llevarnos a la comprensión, pero también a la revelación, ¿no? De cómo esto en realidad se hace real en nosotros, tangible. Así que si se recuerdan, estuvimos recibiendo la verdad que dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y estuvimos viendo cómo Dios en realidad ha hecho todo y nos ha provisto todo el acceso para vivir en su presencia. Y Él está allí, abierto, disponible. Él no tiene una oficina con horarios y no tiene días festivos, no tiene temporadas en las que Él no pueda estar allí alerta y atento a tu necesidad. Y estuvimos entendiendo que la parte nuestra es finalmente la que juega la última ficha, ¿no? En todo esto. Nuestras decisiones son las que en realidad cuentan en este asunto para poder nosotros participar de todo lo que Él nos ha dado. Entonces, continuando sobre esto,
nada más vamos a entender un poquito de por qué tú y yo tenemos acceso a su presencia y vamos a quitar un poquito las telarañas, ¿no? Y cuando hablo de telarañas, estoy hablando de todas aquellas cosas que nosotras mismas presentamos como objeciones o obstáculos o barreras para no acercarnos a Dios en los momentos críticos. Cuando todo te va bien y cuando las cosas se ven bonitas, no es difícil, digo, no es difícil darle gracias a Dios. No es difícil hablar con Dios cuando te sientes bien o cuando te sientes que estás de alguna manera agradando a Dios. Dices, no, pues no me he portado tan mal y las cosas no me han salido como lo planeé. No me cuesta trabajo hablar con Él. Pero cuando todo se voltea, ¿verdad? Cuando todo se voltea y no solamente las circunstancias las ves negras, sino también llegas a atravesar por situaciones donde tú misma sientes que la regaste, ahí está el detalle, ¿verdad? Ahí está el detalle. Ahí ya dices, bueno, ahí ya no está tan fácil, ahí batallo, ¿verdad? Ahí cuando estás enojadísima, a lo mejor en la oficina por algo que pasó. O sea, ahí es donde está el reto. Entonces, vamos a platicar de esos eventos, ¿sí? Porque es que no importa si estás en un banco como Lau, o sea, o en la casa como puede ser Lili, ¿no? O Aurea, ¿no? O los asuntos que andamos haciendo afuera, ¿no? De nuestra misma familia. No importa si estás soltera o casada, o el estado civil que tengas, o la edad que tengas. O sea, tenemos retos allí y todas nos vamos a identificar en esta parte. Nos vamos a ver en momentos en los que dices, ahí está difícil, ¿no? O sea, ahí está difícil entrar en su presencia y disfrutar de esto que se llama plenitud y que tiene que ver con gozo. Entonces, por favor, vayamos a Mateo 27:50, si tienen ahí la escritura a la mano, porque finalmente Jesús, que es nuestro hermano mayor, quien hizo todo y quien entregó su vida por nosotros y pagó el precio de nuestra redención y nuestra adopción, en esta verdad podemos ver algo que claramente nos deja ver este asunto del acceso a su presencia. Entonces Mateo 27:50 inicia así diciendo, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Este es un momento clave en, ahora sí que en la misión de Jesús en esta tierra, cuando Él dice consumado es y todo esto empieza a suceder. Pero quiero que pongamos particular atención en este asunto que sucede en el momento en que Jesús entrega al Espíritu. Fíjate, el velo del templo, y dices tú, bueno, ¿cuál velo y cuál templo? En aquel tiempo, el acceso directo para hablar con Dios estaba restringido. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú quisieras, que aunque tú suplicaras y pidieras, tú tenías forzosamente que recurrir a las personas que contaban con ese privilegio. ¿Sí? O sea, no podíamos, como el día de hoy, acercarnos directamente a ese trono de gracia. Entonces, mira, si tú estabas interesado en buscar a Dios, necesitabas contar con el acceso a través de otra persona. Esa persona era llamada un sacerdote y esa persona tenía ese privilegio. Ahora, la entrada al templo no era para todos. Y ese lugar santísimo, que así es como se le llama en la escritura, ahí solamente entraba el sacerdote una vez al año. Y lo que dividía ese lugar santísimo del resto del templo era un velo. Entonces, Jesús entrega el Espíritu
Y fíjate lo que sucede con ese velo. Y aquí inicia esta charla, inicia la verdad central de lo que hoy vamos a hablar. ¿Sabes por qué? Porque muchas de nosotras vivimos con ese velo todavía ahí puesto. Le cantamos a Jesús, leemos la Biblia. Es más, nos la sabemos de memoria. Bueno, compartimos a otros de Jesús, todo. Pero nuestra vida y nuestra relación con Dios, todavía hay un velo. ¿Sí? Y el hecho es que al nosotros vivir así, todavía pensamos que necesitamos recurrir o valernos de las personas que tienen ese privilegio. ¿Sí? Y por ahí oímos esto que dicen, mejor voy a ir y le voy a decir voy a poner el ejemplo, voy a ir con Aurea, porque es que Aurea está más cerquita de Dios y si voy con ella que está más cerquita, entonces yo no estoy tanto, y si voy con Aurea y le digo a Aurea que ore, a Aurea la va a escuchar. Entonces, nada más estoy poniendo el ejemplo porque es que esto todavía es algo que nos tiene velado los ojos y nos está limitando de la relación de comunión a la que hemos sido llamadas. Entonces, mira, el velo se rasgó y quiero que pongamos atención cómo se rasgó el velo, porque dice que se rasgó de arriba hacia abajo. Detente ahí, ¿sí? Porque, o sea, no dice que alguien haya entrado con una tijera y lo haya empezado a cortar, sino que esto sucedió sin intervención humana, ¿sí? Y lo que ocurrió fue divino y ese velo se rompió y se rompió para eliminar completamente este asunto que hasta ese día había imperado. El hecho de que tú y yo tuviéramos que depender de otro para acercarnos a Dios. ¿Sí? Ahí llegó el punto en el que Dios dice, se acabaron las dependencias. ¿Sí? Se acabaron las dependencias y no estoy diciendo que entonces, bueno, todos llaneros solitarios, a buscar a Dios solitos. No, 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 no. Estamos hablando del hecho de que para que tú puedas hablar con Dios necesites de aquella persona, ¿no? Que está muy cerquita de Dios y que tiene ciertos derechos que tú no tienes. Así que esto que sucedió fue divino y tuvo repercusiones inmediatas y eternas. Inmediatas porque desde ese momento se abrió ese acceso para ti y para mí y hoy podemos echar mano de él y está abierto eternamente. Entonces, mira, esto que estamos ahorita leyendo, a lo mejor podemos decir que ya lo sabíamos y que ya lo habíamos escuchado. Sin embargo, en la sesión que estamos aquí nosotras recibiendo martes a martes, no estamos comentando sobre teología, ¿verdad? Y no estamos aquí haciendo estudios bíblicos para analizar cómo sucedió esto teológicamente y todo, sino estamos aquí para recibir verdad y para poder escuchar al Espíritu Santo hablarnos sobre las implicaciones de esto en nuestra vida hoy. ¿Sí? Ahora mira, cuando nosotras nos vemos así, Magno está más cerquita, Aurea acá, Lau acá, y como que todas nos ponemos en un nivel de cercanía de Dios diferente. Es más, tú misma quizá te calificas en algún nivel de cercanía con Dios. Y eso es lo que nos hace vivir veladas. No hay niveles de cercanía ni de lejanía con Dios. Si tú has recibido a Jesús, ¿sabes qué sucedió?
el velo se rasgó y tienes acceso directo al trono de la gracia. Lo tienes. Ahora, que nosotras lo recibamos, esa es la otra parte que hoy vamos a seguir viendo. Y para continuar entendiendo esto, les invito a que vayamos a Hebreos 10, 19, que nos amplía un poquito más esta verdad. Y dice así Hebreos 10, 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que, hermanos, fíjate, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ahora tenemos libertad, lo cual implica que a nadie se le lleva a la fuerza. A nadie se le empuja. A nadie se le obliga. Se te invita. ¿Sí? ¿Sabes qué? Dios te invita a estar cerca. Y ahorita vamos a entender qué tan cerca, ¿sí? Pero Él dice, te dio libertad. Fíjate, para entrar en el lugar santísimo. Si hoy tú sientes que no estás viviendo ahí o que todavía te falta, entendamos el hecho de que esto no está sucediendo así porque Dios esté fallando, sino porque nuestra parte todavía no está siendo muy comprendida o no está muy clara para muchas de nosotras. Y eso es lo que esta charla tiene como objetivo principal, que puedas ver con claridad tu parte. Dios te quiere cerca, ¿sí? Y está abierto el acceso. Y fíjate a dónde está abierto el acceso. ¿Para entrar a dónde? Al lugar santísimo. ¿Y sabes qué había en el lugar santísimo? La gloria misma de Dios. Y el sacerdote que entraba ahí solo podía entrar una vez al año. Y el detalle es que si ese sacerdote tenía por ahí un pecado, por lo más insignificante que fuera, este hombre caía muerto. Y tenía que entrar a ese lugar con un cordón atado a su pie, ¿sí? Y unas campanitas para saber que seguía vivo allá adentro. Y si este hombre por alguna razón, ese sacerdote moría, pues tenían que jalarlo, ¿sí? Y sacarlo de ahí. Entonces, mira, nada más te platico esto para que entiendas el acceso al que hoy tenemos nosotros. Y muchas lo menospreciamos y decimos, sí, no, es que el acceso que tenemos es a Dios mismo, a su gloria. Y eso hoy necesitamos como que detenernos, hacer una pausa y permitir que el Espíritu Santo nos lleve a ver y recibirlo. Porque hay acceso para que tú entres al lugar santísimo, pero ese acceso no es obligado, ¿sí? Y luego continúa diciendo que ese acceso, dice, es por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. O sea, ya te lo abrió. Ya te lo abrió. Sin embargo, nuestra mentalidad, ¿sí? Los esquemas que muchas de nosotras, por la religión que sea, ¿sí? Por la religión que sea, se nos ha sembrado el engaño de que entre Dios y yo, entre Dios y tú, hay distancia, ¿sí? Ese es el engaño. ¿Recibiste a Jesús?
pero tienes que recorrer un camino, ¿sí? Un camino de puntos, un camino de méritos, para que entonces te vayas acercando a Dios. Engaño total, ¿sí? Tú recibes a Jesús y el acceso está abierto. Ahora, ¿cuánto tú quieras disfrutar de ese acceso? Depende de ti, ¿sí? Y continúa en el versículo 21 diciendo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Un gran sacerdote. Está hablando de Jesús. Y aquí viene la invitación. Acerquémonos. La invitación para ti, para mí, es acércate. Pero ¿sabes qué? Esta palabra está ahí no porque diga, ya ves, si estamos lejos. Dios está diciendo que me acerque porque estamos lejos. Esta palabra es una palabra que te está invitando, porque arriba dice que tienes libertad para entrar al lugar santísimo. Esto es, Dios no va a mandar ángeles a que te empujen, pues, ¿sí? Empujada, no. O sea, esta invitación es, ¿sabes qué? Acércate. Acércate es, ven y gózalo, pues, ¿no? O sea, agárralo, disfrútalo. Con corazón sincero, fíjate, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y todo esto es producto de la redención que ahora en Jesús nosotras podemos disfrutar. Entonces, fíjate qué perfección en la obra de Jesús, ¿sí? Para que nosotras podamos disfrutar de su presencia. Pero estos esquemas, mira, voy a poner este dibujo así, ¿sí? Y este dibujo así solamente es porque tú dices, el que está arriba de la pirámide o de este triángulo, ese es el que sí tiene acceso, ¿sí? Y yo ando por acá, ¿no? O sea, abajo. Todavía no tengo el nivel. O sea, a lo mejor tú no lo ves así porque no te has detenido a pensarlo, pero esa es la mentalidad, ¿no? La mentalidad de una como pirámide así, donde la persona que está más cerca de Dios es la que está bien arriba. Y luego tú dices, bueno, pues yo ando por acá abajo. Y si hago puntos, ¿quién quite y puedo subir de nivel y subir al siguiente y luego estar pues casi tan cerca como la persona que se considera con ese privilegio y quien puede acercarse a Dios con tanta familiaridad? Entonces, vamos a hacer aquí una pausa y vamos a platicar de estas dos verdades y me gustaría aquí escuchar qué están procesando en sus corazones sobre esto, porque verdaderamente es vital. No puede haber comunión entre Dios y yo si yo vivo así, ¿me entiendes? O sea, si yo me veo acá abajo y pues me la paso así como que admirando a quien considero que está bien arriba y tiene ese privilegio, ¿verdad? Y te quedas diciendo, bueno, algún día, ¿verdad? Algún día me va a tocar o algún día voy a llegar allá arriba. Y la realidad es que, ¿sabes? No existe tal pirámide, ¿sí? Y no hay necesidad de puntos. Y no hay solicitud de méritos para que puedas estar cerca de Dios. Estas frases yo las he escuchado de algunas personas que con toda sinceridad en realidad desean conocer a Dios. Frases como, es que necesito orar más para estar más cerca de Dios. Otra frase, es que a mí me hace falta más ir a los eventos X, ¿sí? Para acercarme más. Esas son palabras, o sea, sinceras y honestas, pero fuera de la verdad. Fíjate, estos conceptos los traigo aquí para que podamos nosotros platicar sobre esto. Ideas como, yo sé que Dios me ama, pero yo necesito poner de mi parte. Y me hace falta un montón, ¿sí? Me hace falta leer más la Biblia y yo batallo ahí porque no tengo disciplina. ¿Te das cuenta? Mira,
O sea, nosotras reconociendo que Dios nos ama. Pero que a mí, ¿qué? Me hace falta mucho. Entonces, pensemos un poquito y veamos dónde esto nos ubica. ¿Sabes dónde nos ubica? En una pirámide. ¿Sí? Tú te ves por acá y arriba los que pueden hacer o cumplir o llevar a cabo estos requisitos. Así que aquí pausamos porque estas verdades divinas tienen implicaciones eternas en tu vida ahorita. ¿Sí? Antes de empezar a grabar, platicamos de varios testimonios y situaciones que cada una estamos pasando de salud, de economía y de diferentes asuntos que finalmente tienen tanto que ver con esta verdad. Tanto que ver. Fíjate, aquí va. Estás enferma y te ves aquí, ¿sí? Bien abajo. ¿Cómo platicas con Dios de la enfermedad? Si tú estás aquí en esa pirámide y acá tú te ves acá abajo, ¿sí? Pues platicas con Dios así, pues mira, Dios, estoy enferma y pues yo quisiera pedirte que, como si Dios no te, o sea, a ver si te escucha, ¿no? O sea, a ver si por ahí Él se apiada de ti. Cuando en realidad tú eres templo del Espíritu Santo y no necesitamos hablar con Dios como si estuviera afuera, porque en realidad lo traes adentro. Así que en este punto dejo el micrófono abierto para que nos compartan un poquito de qué están estas verdades procesando en sus corazones. ¿Quién comienza? Creo que no me veo, ¿verdad? No te vemos, Lau, pero te oímos, así que adelante. Ay, qué chistoso. Yo no sé qué le pasa a mi equipo. No, yo las veo perfecto y estoy levante la mano, pero vi que no me, Yo sí te veo, no sé Lau. por qué me sale. Discúlpame, Mira, porque no te veo tu no, imagen, sí. Ajá, sí, quién adelante. sabe qué pasa. Pero mira, ahorita que hablabas todo esto, Dios traía realmente a mi corazón que sí, efectivamente, digo, no, yo que tengo ya muchos años de haber conocido de la palabra y todo, y de tener el testimonio de una abuela que fue una mujer yo creo que de los primeros cristianos hace muchos, muchos años, ¿no? Eh, du- que, que ella, ¿cómo te diré? Yo veía que era una mujer, pues sí, que definitivamente sí tenía Dios y todo, porque hablaba con Dios y ya te había comentado algunas veces, ¿no? Cómo era su relación con el Padre. Pero yo veo que era como una cuestión de iglesias religiosas o muy duras, ¿no? Donde te tenías que comportar de tal o cual manera y y llego yo a una iglesia, a una congregación donde era completamente no ortodoxa, sino más libre, más todo para adorar, para platicar con Dios, para servir, para relacionarse con Dios y con los hermanos. Y bueno, me doy cuenta de que era algo sorprendente, ¿no? Algo maravilloso. Y estando con mi abuela, y digo, estaba más chiquita, estaba más chavita y todo, jamás me vino a la mente de pensar, quiero ser como ella, ¿no? Sin embargo, cuando yo ya estoy más crecidita y me voy a esta congregación, pues llego a ver a los líderes, ¿no? Lo que le llamaban líderes, pastores, mujeres de Dios, esas son las frases que utilizamos dentro
del gremio, ¿no? Religioso, por así decirlo. Y las veía, yo decía, bueno, qué mujeres, o sea, yo quiero ser como ellas, es que, wow. Y pasa el tiempo y según yo ya era una mujer madura y recuerdo tanto esta frase que ahorita me vino a la mente, ya soy de las ungidas, ya soy de las mujeres que pueden orar por los demás, ya pertenezco, ya me codeo con estas mujeres de Dios de tantos años, ¿no? Y que tienen como tú dijiste hace rato, hasta se la saben la Biblia al derecho y al revés, y la usan eh, para, para toda situación o circunstancia de otros hermanos que venían en situación de ayuda, de difícil, ¿no? Y entonces, como yo ya me sentía pues ungida y en otro nivel, como tú dices, olvídate, ¿no? Ya la verdad es que, wow, yo ya era así como, me sentía. Pero fíjate, todo esto te lo digo y de verdad, dentro de mí, yo ahorita me doy cuenta de que dentro de mí había toda esa espiritualidad, pero llena de orgullo, llena de vanagloria y llena de ignorancia, a final de cuentas. Me sabía la Biblia y inclusive tenía una retentiva muy buena para haberme aprendido la Biblia, que inclusive cuando yo ya me vengo a México y estoy en otra congregación donde ya se habla de grupos en casa y células y todo, inclusive las niñas o las señoras o las jóvenes de ahí me decían, Laura, ¿dónde dice tal o cual cosa que Dios decía así? ¿Y dónde decía que Jesús esto y lo otro? Y todas me preguntaban y paz, 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 a la mente aquí lo traía. Y entonces, pues sí, efectivamente yo creo que dentro de supuestamente mi humildad de sierva de Dios, traía un orgullo tremendo porque me sentía como que, wow, soy la ungida, sigo siendo la ungida para todo esto, ¿no? Sin embargo, pasa el tiempo, gracias a Dios que viene mi transformación, gracias a Dios que viene a revelarme el Espíritu Santo la verdad de lo que Él quiere realmente en mi vida, conmigo. Y cosa curiosa, de verdad, cosa curiosa, no me acuerdo ya de la palabra, no me acuerdo como versículos aprendidos y tas, ¿no? Como yo quisiera verlo, como yo lo hacía antes. Ahora verdaderamente veo que el Espíritu Santo, de verdad, se me borró como ese chip de creerme que estaba yo como en otro nivel de espiritualidad y de sabiduría y todo, de conocimiento de la palabra, hueca o vacía o disfrazada de alguna manera, porque siento en ese crecer. Sin embargo, ahorita digo, wow, Dios, de verdad, qué hermoso que yo de repente pueda acordarme, no yo, sino que venga tu verdad a mi vida para específicamente hablarme de lo que yo estoy, de la situación que yo estoy padeciendo, ¿no? Entonces, de verdad que a lo mejor, y vuelvo a recapitular lo que mi abuela vivía y digo, ahora entiendo a mi abuela, ahora entiendo lo que ella estaba viviendo, porque ella estaba viviendo la verdad de Dios vivida o vivificada en su propia vida cuando Dios le hablaba. No hablaba por hablar, no decía por decir, no, como dice la palabra, no impongas las manos así nada más por imponer, no ores nada más por orar, o sea, sino que el Espíritu Santo de verdad la llevaba a orar, a interceder, a ser uno con Abba para bendición de otros, ¿no? Entonces con eso me quedo. Ahora lo entiendo más con lo que estás diciendo. Ha traído un refrigerio a mi vida y me gozo con mi Padre. Gracias. Gracias, Lau, por el testimonio que nos compartes, porque yo sé que muchas personas que nos escuchan pueden identificarse con ese mismo
aprendizaje, ¿no? En el que por X o Y te ves en un nivel y al cumplir ciertos cursos o niveles o requisitos o como se llame, y no estamos hablando de ningún grupo en particular, estamos hablando de cualquier tipo de religión, ¿sí? En el que se tienen que hacer méritos para tener la cercanía con Dios. Es allí, ¿no? Donde está el meollo del engaño, ¿no? El meollo del engaño no está en que ciertos grupos, no, está en cualquier persona, ¿verdad? Que aún a quien ha recibido Jesús, pero todavía se mira detrás de ese velo, ¿verdad? Detrás de ese velo y se relaciona con Dios detrás del velo. Y lo mira como la manera normal o la manera que está disponible. Y es de eso de lo que hoy nuestro Padre nos está hablando. Él no ha venido a establecer una familia en la que el papá, ¿sí?, tenga a los hijos en órdenes jerárquicos, gozando de ciertos derechos y privilegios en base a los méritos que cada uno de sus hijos logre. Él vino a ser padre, a ser su familia en cada uno de nosotros, y ahorita estamos nosotras aquí sentadas recibiendo esa verdad y siendo traídas a la comprensión de lo que se trata esa entrada al lugar santísimo que ahora tenemos. Y qué interesante lo que nos compartes, Lau, porque tú nos dejas saber con toda transparencia, o sea, llegó un punto en el que sentía que ya me codeaba con quienes tenían esos privilegios. Y tú puedes reconocer, o sea, la palabra estaba presente en mi mente, ¿verdad? Pero finalmente, en realidad, mi vida carecía de fruto, o sea, de aquello que humanamente no se puede producir, aunque repitas y repitas la escritura, porque el fruto es del Espíritu. Entonces, ¿cuántas de nosotras nos hemos visto allí reflejadas, ¿no? En ese caminar, a lo mejor no en la misma secuencia, pero sí en esas etapas. Y lo interesante es que hoy estamos aquí sentadas platicando de ello, porque el Espíritu Santo nos quiere traer a ver todavía dónde, ¿me entiendes? Dónde hay áreas en las que hoy todavía podemos estar viéndonos atrás del velito, ¿sí? Atrás del velito para esa relación a la que hemos sido llamadas, porque lo que Jesús vino a hacer es traernos a comunión, ¿sí? Y eso es a lo que vamos a seguir platicando ahorita, pero otro comentario, vamos a dar oportunidad a otro comentario. ¿Alguien más que quiera dejarnos saber? Sí, Aurea, adelante. Fíjate, Magno, que yo al revés de yo siempre veía a las personas así, híjole, súper espirituales y súper, sabias en lo que es la palabra y wow, no, 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 no. Y luego cuando se oraba, pues te recitaban desde Génesis hasta Apocalipsis y dices, bueno, ¿y a dónde entro yo, no? Uh-huh. ¿A dónde entro yo? Pues mejor te quedas callada. Hoy lo que mi papá me ha enseñado, que él es un padre muy práctico, es muy práctico, es personal y entiende mi lenguaje, entiende mi lenguaje, conoce mi interior, conoce mis necesidades, ¿sí? Y en base a lo que conoce de mí es en lo que yo puedo ver que Él está conmigo, ¿sí? Uh-huh. Que Él está conmigo, que Él nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado y que desde que Él, podríamos decir, me predestinó para ser su hija, me muestra cada evento, cada evento, cada evento. Aquí estuve presente contigo, Uh-huh. ¿sí? Y aquí estoy presente contigo, ¿sí? Hoy mismo algo que para mí fue precioso, resulta que, como te comenté, a lo que fui a México, me dijo mi hija, me esperas en un café, porque bueno, ya Uh-huh. no pude entrar con ella, y me dice, ¿me esperas ahí en un café? Le dije, sí,
pero hay un puesto de periódicos que la señora, de veras tan amable, agarró y me sacó una silla y me dice, señora, siéntese. ¿Qué vio en mí esa señora cuando ni siquiera nos habíamos saludado? ¿Sí? Y a mí me hace pensar mi padre que es la gracia que él pone en nosotros como hijas. ¿Sí? Y ahí me quedé sentada en ese lugar, esperando a mi hija por un chorromontón de tiempo. Y cosa tan curiosa que a donde habíamos pensado que nos veríamos y que la iba a esperar, surgió un problema en el que de pronto llegaron muchísimos policías, llegaron muchas cosas muy feas, una ambulancia, una persona salió sangrando y todo eso. Y le dije, gracias Padre, porque por algo hiciste quedarme aquí, sentada. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas a mí me hacen pensar que nunca jamás estamos solas, que en todo tiempo, nuestro Padre está con nosotros. En todo tiempo, ¿sí? Y lejos de que yo tenga una invitación de las personas que, como tú dices, están aquí, o que nosotros las pongamos o las veamos en ese lugar, ¿sí? No que estén ahí, simplemente es una observación personal que se tiene, ¿no? No, nadie es más que otra, porque ante los ojos de papá, todos somos sus hijos. Todos somos sus hijos y él no hace distinciones. Lo que hoy puedo entender de su palabra, yo me aprendía los textos, pero a fuerza de estar repite, y a los 3 minutos no sabía nada, ¿sí? Hoy en día, los versículos que Dios me muestra, híjole, no sabes cómo los saboreo. Por ejemplo, donde dice que todas las cosas viejas pasaron y el compromiso, yo las hago nuevas. ¿Sí? Eso me maravilla y cada vez que el Espíritu me lo muestra y me lo hace tan práctico como es mi papá para conmigo, toma otra dimensión en mi vida. ¿Sí? Me bendice de gran manera. Me bendice de gran manera y me hace también que todavía no te creas que lo he logrado todo, ¿no? Como dice, prosigo a la meta. Todavía no he logrado todo, ¿no? De vez en cuando sí todavía veo a personitas que están más arriba, pero yo sé que para mi padre no hay preferidos, sino que todos somos sus hijos. Y ahí me ubico, en que todos somos sus hijos. Gracias, mamá. Gracias, Aurea. Quien ha recibido a Jesús y con él ha recibido de manera consciente la redención, pues tiene acceso a la adopción. Y sin duda, Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, en la práctica, en la vida cotidiana, nosotros dentro hemos abrazado un esquema de niveles. ¿Sí? Y en base al nivel en el que tú te ves, es en el nivel en el que crees que Dios te escucha. Entonces, mira, si hay días en los que sientes que las cosas van como tú las planeaste y todo, entonces a lo mejor, pues tus respuestas a todos esos eventos no sea tan difícil de procesarlas y entonces digas, bueno, hoy me siento que estoy en el nivel, vamos a ponerle un número, ¿no? Del 1 al 10. Pues no, me siento en el nivel 7, ¿no? Porque no ando tan mal. Pero vendrán días, como comentaba al inicio, ¿verdad? Que todo se te voltea. Y además, con todo, a lo mejor hasta te enfermas. O sea, físicamente te sientes muy mal. Entonces, todo esto sumado, o sea, luego
Te sientes como que una ola te revolcó, pues, así tal cual, ¿no? Y entonces esos días dices, no, es que creo que -2, o sea, me siento en -2, ¿no? O sea, ni siquiera en el 0. Entonces, fíjate, en ese nivel de cercanía en el que tú te puedes calificar, entonces tú estás en tu interior aceptando una distancia con Dios. ¿Lo pueden ver? Entonces hay días en que como tú te sientes en el tal nivel 7, 8, tú estás aceptando adentro de ti una cercanía con Dios o una distancia con Dios los días que te sientes muy mal. Y esto es el engaño central que hoy el Espíritu Santo nos está permitiendo que se haga evidente por su verdad para que sea destruido. No hay niveles, hay acceso directo al trono de gracia, ¿sí? Y allí dice que hayas misericordia, ahí hay oportuno socorro. Fíjate, oportuno socorro. Así que si lo que tú pasas ahorita es enfermedad, problema económico, familiar, no sé, lo que sea, o sea, en esto que ahorita estamos nosotros recibiendo, puedes entender que el problema no está en Dios, ¿sí? La pelota está del lado de tu cancha. Él está invitándote a que te acerques. Y para que continuemos entendiendo un poquito más de esto, vámonos juntas a Romanos 8:31, para que podamos ver las razones de esa cercanía que Dios quiere contigo. Y dice Romanos 8:31 en adelante. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos detenemos aquí. Fíjate, primero que nada, en esta cercanía que Dios quiere contigo, cuando tú la vives, cuando tú la aceptas, cuando tú la recibes, cuando tú te puedes ver allí, escondida con Cristo en Dios. Esa es la cercanía que Jesús nos dio, ¿sí? No es pegada a Dios, es mi vida escondida con Cristo en Dios, en uno. Es en ese lugar, es en ese sitio, es en esa fusión, en donde esta promesa se hace realidad. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? No hay amenazas, no hay amenaza ni oposición que resista. No dice que no vayan a haber amenazas y no dice que no vayan a haber resistencias. Lo que él está diciendo es que no van a prevalecer. ¿Sí? Si Dios es por mí, no hay nadie que pueda en contra de lo que Dios es conmigo. Entonces, continúa diciendo aquí el Espíritu Santo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y lo que venimos leyendo ahorita en las escrituras anteriores nos lleva al hecho de caer en la cuenta de que, fíjate, dice que Dios entregó a su Hijo por todos y dice, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Y a lo que está haciendo referencia directa a esto es a esa comunión, a esa comunión. Mira, en el lugar santísimo habitaba Dios mismo. Ahí estaba presente la gloria de Dios. Y cuando Él abre el velo y nos da acceso ahí, yo te pregunto, ahí adentro, ¿qué cosa te puede hacer falta? Ahí adentro, en el lugar santísimo, donde está la gloria misma de Dios, ¿qué te puede hacer falta? Y la respuesta es nada, ¿verdad? Entonces, cuando yo elijo estar
viendo lo que me falta y las cosas que veo que no tengo y las cosas que veo que todavía fallo. En realidad estoy eligiendo verme detrás del velo, ¿sí? Porque a mí ya se me dio acceso. Y Él dice que si me dio a Jesús, con Él me ha dado todas las cosas. Y aquí nos movemos en el versículo 33 a un punto bien importante, que en la mente de algunas de nosotras hace esa separación entre Dios y nosotras. Dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y es que en este asunto de estar cerca de Dios, lejos de Dios, entra este factor tan importante que es el hecho de nuestras faltas, nuestros errores, nuestras fallas, nuestras metidas de pata. Tú quieres hablar con Dios y de repente viene una voz y te dice, ajá, ajá, ¿verdad? ¿Y aquello? ¿Qué hiciste? Bueno, no sé si a mí nada más me ha pasado, pero sucede. Sí, Lau, ¿que a ti también o qué? Okay. Entonces, fíjate, el hecho aquí está en que Dios nos dice que Él anhela estar cerca, nos invita porque hay libertad para entrar. Pero viene este factor que necesitamos también comprender y es el hecho de dónde están, dónde quedan, dónde acomodas tus errores. Tú te quieres dirigir a Dios, tú quieres hablar con Él, pero viene esa vocecita o ese recuerdo o alguien en tu familia te lo recuerda, porque luego sucede, ¿verdad? De aquello que hiciste, ¿no? Alguna vez. Y entonces ahí viene el asunto en el que a lo mejor te atoras. Y dices, ¿cómo voy a estar tan cerca de Dios? Si esto y esto. No puede ser. Entonces, aquí viene otro meollo en este asunto. Porque el hecho de la acusación está ligada al hecho de los errores cometidos. Pero aquí está clarísimo quién es Dios en este asunto. ¿Sí? Dios no es la parte acusadora. ¿Correcto? Dios no es la parte acusadora. Entonces, cuando tú escuchas esa vocecita así, voz, recuerdo, memoria, lo que sea, que te dice, ajá, acuérdate de aquello que hiciste. Esa parte acusadora no es la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Está aquí clarísimo que dice, Dios es el que justifica. Ahora, cuando tú llegas a escuchar esa voz, ese recuerdo, esa memoria, el punto aquí es cuál es tu decisión frente a eso que te viene a acusar. Dios es el que justifica, ¿sí? El padre de la mentira y el acusador es otro. ¿Cuál es tu posición cuando escuchas esa voz? ¿Cuál es tu respuesta? Te enganchas en esas memorias de atrás y empiezas, ay, es verdad. Y te enganchas ahí y empiezas a darle vueltas a eso. O te detienes en ese momento a traer a tu padre presente a la escena y a recibir gracia y a entender que Él es el que justifica. Te puedes acercar a Dios porque Él es el que justifica, no el que condena. Así que todo esto que estamos hoy recibiendo en realidad es tan práctico, porque tú andas en la calle o manejando y no me vas a decir que no, porque nadie trae la mente en blanco. En algo vienes pensando, ¿verdad? Y venimos pensando y la verdad es que suceden cosas
que te conectan a errores de atrás, ¿sí? Y tú dices, tan bonito que iba mi día, o sea, tan bien que empecé el día, o tan cerca que me sentía de Dios, y de repente, paz, te topas con pared, el ayer, lo que pasó, lo que hiciste, la equivocación que tuviste, ¿verdad? Y entonces allí nos atoramos. Entonces mira qué interesante lo que hoy nuestro Padre nos está sirviendo en la mesa, porque primero nos está aclarando, no hay niveles, hay un acceso nada más, uno, ¿sí? Y es un camino nuevo y vivo, ¿sí? Trazado. Y ese mismo camino está allí para ti y para mí. Ahora, ¿dónde está la diferencia que nosotros traducimos como niveles? La diferencia está en cuánto tú eliges recibir y participar de ese acceso. ¿Sí? ¿Cuánto tú eliges? Hay libertad para entrar al lugar santísimo, a nadie se le empuja. Y la otra parte que ahorita estamos recibiendo aquí es qué hago con las cosas que me vienen a la mente cuando me quiero acercar a Dios y cuando quiero participar con Él de mis cosas. ¿Qué hago con eso? ¿Sí? Bueno, aquí está la parte que el Espíritu Santo quiere aclararnos a todas y es que podamos ver que Dios es la parte que justifica. Y la parte acusadora, que puedes oír su voz porque se deja escuchar, no corresponde a la verdad. Continúa el versículo 34 diciendo, ¿quién es el que condenará? Fíjate, primero establece que Dios es el que justifica y todavía sigue con una pregunta. ¿Y quién es el que condenará? ¿Quién en medio de esta situación? O sea, ¿quién se arremete pues a condenarte cuando yo te justifico? Y dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, aquí viene el punto de la cercanía y lejanía de Dios. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Separación. Fíjate, esa palabra separación. Después de que hemos recibido la verdad de que el velo se rasgó de arriba abajo, que hay libertad para entrar al lugar santísimo, que el camino está abierto y es un camino vivo. Ahora la pregunta viene, ¿quién te separará de mi amor? Y viene la lista de cosas que son circunstanciales, ¿sí? Y es que Dios ha hecho todo para que no exista un gramo de separación entre Él y tú. Pero nosotras, mientras sigamos abrazando este asunto de los niveles, de los privilegios para ciertas personas y el hecho de que yo tengo que trabajar todavía o hacer ciertos asuntos para entonces acercarme a Dios, allí es donde está como, vamos a decir, como si tuvieras amarrado a tu pie, estás en el mar, y tienes amarrado a tu pie un ancla. No importa que seas buzo y seas buenísimo para nadar, ¿verdad? O sea, si en tu pie está amarrada un ancla, ¿qué tiene que pasar para que te vayas a la superficie? Sencillo, corta el hilo que te amarra al ancla para que puedas ir hacia arriba y salir a respirar. Bueno, este engaño, porque es un engaño y una esclavitud,
Eso es lo que esta noche la verdad de Dios quiere hacer contigo. Dice, y conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Así que permitamos que sea el Espíritu Santo quien corte ese lazo con esa ancla que te ha estado asfixiando. Porque Dios quiere tener comunión contigo y quiere no solo acercarse para estar pegado a ti, sino poder vivir comunión permanente. Y Él está aclarándote, yo soy la parte que justifica. Y nadie te va a separar de mi amor. Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y el verso 37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esta victoria, vamos a ligarla a lo que venimos recibiendo de verdad de los otros versos. La victoria a la que tú tienes, la victoria que está asegurada y garantizada para ti es en su presencia. Ahí está la victoria, en su presencia. En su presencia no hay enfermedad. En su presencia no prevalecerán las tinieblas, ahí no prevalece la oscuridad. Así que antes en todas estas cosas, mira la posición de la que tú puedes disfrutar. Ser más que vencedora por medio de aquel que te amó. Y esta palabra no tiene nada que ver con que se te resuelvan todos tus problemas. Usamos esta escritura como un cliché para que si tienes un conflicto, mira, se te va a resolver. Y a veces pensamos que se nos va a resolver como nosotros queremos, ¿verdad? Ese es el problema. Por eso luego vienen las frustraciones, pero terribles, ¿verdad? Porque es que, oye, ¿por qué? Si aquí dice que más que vencedores y yo sigo con la crisis económica. ¿Por qué nosotras pensamos que esta victoria se refiere a que todo se me va a resolver? Error, error, error. En realidad, la verdad de Dios nos trae al hecho de que esta victoria se trata de esa libertad que tienes para entrar al lugar santísimo, para tener comunión y participar de todo lo que Dios es. El punto está en cómo tú y yo elegimos ser parte de eso, ¿sí? Porque imagínate así, imagínate esta escena. El velo está rasgado de arriba a abajo. Está abierto el camino. Y tú te quedas ahí parado, viendo. Y dices, no, pues, ¿qué escena? ¿A poco no? O sea, dices, ¿qué escena? O sea, imagínatelo por un momento. Dices, wow, esto está tremendo. Pero te quedas ahí parada, nada más viendo. Y le das gracias a Dios por lo que estás viendo y ves a otros caminar hacia allá. Pero tú te quedas, agarras tu silla y te sientas a ver qué va a suceder. Así vivimos, hermanas, así vivimos. Y yo me incluyo porque mi padre me está sacando de ahí, de no vivir atrás del velo, ni detrás del hecho de pensar que otros sí pueden, pero yo no. ¿Sí? Es que otros sí pueden. Y lo que ocurre, ¿sabes qué? Es que mientras te estés comparando con otros, tú te estás comparando con otras personas, estás detrás del velo. Estás detrás del velo porque como te estás comparando con las capacidades de alguien más, dejas de ver las que Dios te dio a ti. ¿Sí? Y es ahí a donde nuestro Padre nos trae. Esta es la victoria de la que Él quiere que tú participes, de estar en su presencia, de disfrutar de lo que Él es. Y el versículo 38 nos dice una lista de cosas frente a las cuales tú puedes vivir en su presencia. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en esta parte podemos ver claramente que si nos hemos escudado en culpar al diablo, no sé, a quien tú quieras culpar, y decir, es que esa es la causa por la que yo me separo de Dios o yo me aparto de Dios. Para algunas será por culpa del marido, por culpa del novio, por culpa del jefe, por culpa de la vecina, por culpa del hijo rebelde, o sea, la lista, ¿no? O sea, por culpa de fulano, ¿verdad? Yo me separo de Dios. Entonces vamos a venir al punto en el que aquí, esta parte necesitamos rendirla y cederla delante de nuestro Padre y decir, aquí no puede haber culpables, porque el único actor en medio de esta situación soy yo con mi papá. Es un escenario en el que únicamente estás tú y tu Padre. Así que esta es una promesa que dice que no hay nada que te pueda separar de lo que Él ya proveyó para ti, de su amor. Y allí es donde quiere que Él vivas, inseparable. Fíjate, inseparable. Pero ¿cómo me veo yo? Separándome y volviéndome a conectar. Separándome y volviéndome a conectar. Así como un cable que tiene falso, ¿verdad? O sea, un cable de esos que de repente lo conectas a tu grabadora y la empiezas a oír y de repente se le va porque movieron el cable, ¿verdad? Y el cable y el problema del aparato pues está en el cable que tiene falso. Entonces, en realidad aquí no hay vuelta de hoja, el acceso está dado y tú y yo podemos acercarnos, no hay culpables, Dios no es la parte que te está acusando, Él es el que justifica. Y ahora podemos ver, mira, si tú estás diciendo, no es que los principados y las potestades, es que lo que me pasó hoy, dejen que les cuente. No, pues le estás culpando al presente, ¿sí? Ni lo porvenir, fíjate, el futuro, ¿sí? Si estás culpando al futuro, es que lo que me va a pasar, ¿sí? Es que me dieron un diagnóstico y eso me va a pasar. Ninguno de estos factores es razón para que te separes de Dios. Él te quiere cerca y Él ha hecho todo para que esto sea posible y tú puedas vivir esas situaciones con Él. Ni lo alto ni lo profundo, y la lista está clarísima para nosotros. Pero viene el hecho de la respuesta que tú y yo le demos a nuestro Padre. Entonces mira lo que termina en esta última escritura que vamos a ver aquí en esta parte, y es en Santiago 4:8 que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. El asunto de la invitación está presente y ahora necesitamos responderle. Él te quiere cerca. Y este verso continúa diciendo, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Quiero que pongamos atención a quién se está refiriendo. ¿Y para quién es la invitación de cercanía? La invitación de cercanía no es para los buenos, para los que se sienten que todas las pueden y para los que creen que tienen su lista de méritos y pueden entrar a esa presencia. Esta invitación implica limpieza, purificación, y esto es nuestra transformación para ser hechas hijas iguales a nuestro hermano Jesús. Entonces, a mí me encanta esto que nuestro papá nos está hablando esta noche. Él dice, acércate a mí. Fíjate, acércate a mí. ¿Y sabes qué voy a hacer? Yo me voy a acercar a ti. Y esa cercanía no va a ser
para que traigas a Dios como un accesorio. Esa cercanía es comunión. Esa relación es de uno. Esa capacidad que vas a recibir en Dios va a ser la misma que tu hermano Jesús tiene. Y esto es lo que Jesús hablaba con su Padre en el Getsemaní. Padre, que la gloria que me diste, ¿sí? Dáselas a ellos. La gloria que me diste, que ellos también la tengan. ¿Por qué seguir empeñadas en decirle a Dios que no a esto? ¿Por qué seguir comparándonos con otras personas? ¿Por qué ponerle límites a Dios y decir con ella, con esta persona puedes, con esta persona puedes, conmigo no? Porque yo y le soltamos la lista a Dios. Él te quiere cerca, pero es momento de venir con Él y permitir limpieza, permitir purificación en nuestro corazón, pero eso es algo que nosotras no hacemos, lo hace Dios, nosotras nos prestamos. Así que en todo esto que vivimos con nuestro Padre, si hasta el día de hoy tú has concebido algún tipo de diferencia entre la relación que puede tener cualquiera de las hermanas que conoces, de las que estamos conectadas en esta sesión, o de gente que conoces alrededor tuyo y en las que ves ciertos beneficios causados por su relación cercana con Dios y tú te ves distante, tú te ves arriba o abajo de lo que otras personas pueden estar disfrutando con Dios. La realidad es una nada más. Y es la verdad que hoy estamos escuchando a Dios hablar y es el hecho de que Él te quiere cerca y que está esperando tu respuesta. Acércate a mí. Es la parte que Él no va a venir a hacer. Porque Él está presto, listo, dispuesto, el velo está rasgado y la gloria de Dios está accesible para ti. Todas estas justificaciones y pretextos y todo eso son ahora sí que rollos de nosotros, telarañas nuestras. Y cuando estábamos hablando con respecto a dónde pones las culpas, los errores y las fallas, solamente esta escritura nos deja claro, ¿sí? ¿Dónde ponerlas? Colosenses 2:13 dice así: y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjate, el acta de los decretos que te era contraria era esa acta en la que estaba escrito todo aquello que servía de acusación o evidencia para ir en tu contra. Y esa acta que te acusaba ahora dice que ha sido clavada en la cruz. Y querida amiga y hermana, si esto es verdad, entonces ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Déjame decirte que cuando tú hablas con Dios, no eres la única persona que llega a escuchar, a ver memorias o a recordar eventos que te dicen, ¿sí? Ni tan digna, ni tan santa, ni tan como te crees. Pero el punto aquí es donde tú te ubicas. Es donde tú te ubicas en Jesús y te ubicas en este perdón y en esta redención hecha.
o te prestas y te enganchas en escuchar las memorias del pasado. Esto que hoy estamos recibiendo nos lleva al hecho de saber que podemos vivir en su presencia. ¿Cómo vivir en su presencia? ¿Verdad? ¿Cómo vivir en su presencia? Esa es la parte en la que aterrizamos con esta charla esta noche, ¿sí? Porque se trata de poder recibir todo esto que Él nos ha dado. En medio de los retos y de las circunstancias que todos estamos viviendo, allí estamos siendo llamadas a vivir en su presencia. Y ¿sabes qué? No hay asunto que se desconecte de su presencia, no hay asunto. O sea, si tú piensas que lavar la ropa no tiene nada que ver con Dios, porque a lo mejor dices, pues ¿qué le puede interesar a Dios de lavar la ropa? Te invito a que lo pruebes. Te invito a que lo pruebes, que laves la ropa y que metas a Dios. ¿Sabes por qué le interesa? Porque le interesas tú. Por eso Él se involucra en tus asuntos. ¿Sí? Si tú piensas que hacer cosas como cocinar son cosas en las que, ay, ¿quién va a meter a Dios en la cocina? ¿Quién va a meter a Dios en la cocina? Por favor. O como oímos por ahí a veces, Dios está tan ocupado que no tiene tiempo para esas cosas. Bueno, vamos aclarando, ¿eh? Porque en realidad no hay asunto en el que Dios no se quiere involucrar, ¿sí? En las tareas de tus hijos, Dios quiere ser parte. Es que si tienes una lista de cosas que dices, eso a Dios no le importa, en eso no metas a Dios. ¿Han oído esa frase? Dices, en esto no metas a Dios, así te dicen, porque Dios no tiene nada que ver en esto. Bueno, ok, cosas tan triviales, tan cotidianas y tan de todos los días, ¿sí? Esas le interesan a Dios. Dios no quiere estar presente nada más en los problemas, en las crisis, en las dificultades o en las alegrías grandes. A Él le interesa tener comunión contigo y que esa comunión sea sin interrupción y de manera permanente, lo cual implica todos los asuntos de tu vida, todos. Escribir un cheque, hacer una fila, en fin, todos los asuntos le interesan a Él. Y hace un ratito estaba platicando Aurea con nosotros de ese detalle de estar sentada, ¿no? Y de allí un detalle, ¿verdad, Aurea? O sea, un detalle de hacer algo cotidiano, como esperar a un familiar, y pues de repente todo cobra sentido, ¿no? Porque estás allí en su presencia. Ahí sentada en un lugar donde empezaron hasta a mostrarse amables contigo sin conocerte, y finalmente estás viviendo eventos de situaciones que están pasando a tu alrededor y estás en su presencia. ¿Qué diferencia el pensar, ay, a Dios qué le puede importar que yo esté esperando a un familiar aquí, ¿verdad? Y siendo guardada, Magno, Lau y Lili, siendo guardada de veras, porque estaba como que viendo una película y digo, ¿qué hubiera pasado si yo me meto a ese café? O sea, no. Y estábamos a escasos 3 metros, 4 metros, ¿sí? Y veo de veras que Dios es fiel, amigas, Dios es fiel en todo tiempo. Qué maravilla que en los detalles más pequeños Él está allí haciéndose presente. Pero la diferencia está en que tú te prestes a. ¿Sí? Vamos a poner esa misma escena que nos trae Aurea, nos trae el Espíritu Santo con Aurea. O sea, esa misma escena, esperar a un familiar, ¿ok? Pero tú decides vivirlo fuera de su presencia. ¿Sí? Vamos a poner el opuesto. Entonces, te sientas y estás viendo el reloj y luego Aurea nos dice que fue un buen rato la espera.
Entonces, como estás fuera de su presencia y te toca esperar largo rato, y luego ni siquiera dentro de un café, sino en un puesto, en una esquina, entonces empieza la desesperación, te empiezas a irritar. Fíjate, estoy poniendo el mismo ejemplo, pero fuera de su presencia. Entonces te empiezas a irritar y empiezas ya tú solita a decir, eso me pasa, siempre me la hacen, por eso estoy metida en esto. Fíjate, ya te empezaste solita a elevar el nivel, ¿no? De irritación, de enfado, de molestia. Y entonces ahí estás tú, repelando, ya el hígado te lo estás exprimiendo de coraje, porque te tienen allí, ¿no? Estos familiares míos siempre están abusando, en fin, mira, todo lo que puede pasar, ¿no? Cuando sencillamente nos desconectamos, ¿no? Y decidimos vivir eventos tan triviales y cotidianos fuera de la provisión y de la presencia de nuestro papá, y nos perdemos de ese privilegio, nos perdemos de ese disfrute, pero no porque Dios no lo quiera, sino porque yo misma me niego ese derecho. ¿Lo podemos ver? Yo misma me niego ese derecho, ¿sí? Y si yo me pusiera en ese escenario donde está Aurea contándonos, allí, a vivir eso fuera de su presencia, no podría decir, Dios tiene la culpa, que me haya enojado y que esté aquí esperando horas y que mi familiar se le pase la mano poniéndome aquí a esperar por horas de manera inconsciente. Dios no tiene la culpa, ¿sí? ¿Te das cuenta? Él está presente. La que decide poner barrera, la que decide limitarse, la que decide y rehúsa participar, soy yo. Entonces, ese ejemplo que tú nos compartes nos abre a todos los ojos para poder ver con claridad que lo sencillo, lo trivial y lo cotidiano le interesa tanto a nuestro Padre, más de lo que nosotras mismas podemos imaginar, ¿no? Entonces, la verdad es que vivir en su presencia es algo a lo que estamos siendo invitadas ahora, y yo quería nada más compartirles una parte del testimonio que he vivido con mi esposo, que no he hablado antes y que tiene que ver con esto de vivir en su presencia. Después de 3 meses de haber recibido este diagnóstico de cirrosis hepática y de no encontrar por ningún lado cuál es la causa de su enfermedad, fuimos transferidos de un gastroenterólogo a un especialista del hígado, a un hepatólogo, a una persona que pueda encontrar de manera más profunda la causa de esta enfermedad, porque hasta el momento no lo habían logrado identificar. Entonces, les resumo todo esto porque al llegar con el hepatólogo, lo que sucede con este médico es que da una lista de alimentos que mi marido no debe consumir. Y para no hacerles el cuento largo, esto quita el 70% de las cosas que comíamos cotidianamente. 70% de las cosas que comíamos se van de la lista. Salimos de ese consultorio y la verdad es que estábamos en shock porque la frustración que te da es grande, y el hecho de no saber cómo esto se puede manejar es verdaderamente algo que te impacta. Ya de por sí traes un montón de carga y de cosas con todo lo que la enfermedad y los estudios médicos tienen. Ya con eso tienes, ya con eso tienes. Entonces ahora te salen esta lista de cosas que no debe comer, pero eso representa eliminar de tu alimentación diaria el 70% de las cosas que consumes normalmente. La pregunta es, ¿y qué cosa vamos a comer? Ahora, te traigo la parte del testimonio que me corresponde a mí, porque finalmente la que hace la comida en la casa, pues soy yo. Entonces no es así como, pues a ver qué se cocina mi marido, ¿verdad? Sino es ahora, ¿y ahora qué voy a hacerte comer? Entonces, aquí es donde viene el asunto de vivir en su presencia y el que quiero compartir con ustedes,
Porque el hecho aquí está en que en realidad sí te dan ganas de llorar. O sea, dices, es que no puede ser. Porque, mira, me ha gustado la cocina, ¿sí? Y en los años recientes me ha gustado tanto que me he dedicado a hacer mi propio recetario con cosas que ya iba uno diciendo, bueno, no salen tan mal. Ahora resulta que salgo del consultorio médico y ¿sabes qué? Mi libro de recetas no sirve para nada. Entonces, ¿sabes qué sucede? Pues mi frustración era, ¿no? Grandísima. Porque decía, ahora ya no puedo. ¿Me entiendes? Ahora ya no puedo cocinar y cocinar me gusta. Porque sales de la oficina del consultorio con la idea de que lo único que puedes comer es lechuga con zanahoria y zanahoria con lechuga. Eso es todo, ¿no? Entonces, pues obviamente, fíjate, dices, ok, este evento, ¿cómo lo vives en su presencia? ¿Acaso a Dios le importa qué voy a hacer en la cocina? ¿A poco a Dios le interesan las recetas? ¿Está Dios interesado en la nutrición? Bueno, ese es el terreno en el que mi papá está llevando, ¿sí? Y sí, te voy a decir que si estaba frustrada, sí estaba al principio. Porque los médicos te dan una lista de lo que no vas a comer. Y la pregunta es, ¿y? ¿Verdad? O sea, ¿y ahora? O sea, ¿qué sí se puede comer? Y fíjate, ¿cómo te mueves de la frustración? ¿Cómo te mueves de la frustración a la plenitud de gozo? ¿Sí? ¿Cómo te mueves de aquí a este otro escenario? Y es ahí donde dices, ¿lo vivo sola o entiendo que el creador de todo lo que existe para comer, fíjate, el creador de todo, o sea, de todas las verduras, las frutas, las semillas y todo lo que existe para comer, es Él? Así que lo que sucedió en mi caso particular y yo te puedo compartir, no es el hecho de que yo sé de nutrición ni de que yo sé de cocina, porque en realidad solo te digo que me gusta hacerlo. El asunto aquí es que le permití a mi papá meterse en el asunto. ¿Sí? O sea, le dije, ok, mi recetario antiguo ya no sirve, ok, ya, punto, se va al cajón ya, no se puede usar. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un pancho de aquí en adelante cada vez que cocine. Esa es una opción, no muy agradable, porque la verdad, lo que va a pasar es que ahora vas a ir a la cocina en berrinche todo el tiempo y vas a repelar cada vez que estés comiendo. Fíjate, ahora, ¿en qué posición te pone eso? ¿En la plenitud de gozo en la que su presencia está? No, al contrario, te lleva a un estado en el que lo único que vives es, pues, enojo, ¿no? Y además, o sea, envidias el hecho de lo que otros están comiendo, porque pues luego en tu familia sí los ves, ¿no? Y tú te miras a ti misma como el castigado, ¿no? Como el que mandaron a la esquina y lo tienen ahí por un rato sin poder hacer nada. Entonces, aquí está el punto. No importa cuál sea tu situación y cuál sea el problema que tengas. Lo puedes vivir en su presencia. Sí lo puedes vivir en su presencia. Pero también está la opción, porque hay libertad para entrar al lugar santísimo. No hay obligación, hay libertad. Ahora déjame decirte qué es lo que ha sucedido y cómo mi papá me ha ido guiando y enseñando y sigo aprendiendo, ¿sí? Entonces, el detalle está en que yo dejé mi viejo libro de recetas
pero mi papá me ha empezado a dar uno nuevo, ¿sí? Y te dejo saber así, lo último que le dijo mi marido, que es el que come lo que le cocino, al doctor, el doctor le preguntó que si sufre. ¿Usted sufre comiendo esto que le dije? ¿No? Mi marido le contestó, ahora como mejor que antes y más rico. Fíjate, eso fue lo que le dijo él. Ahora déjenme decirle que lo único que el hepatólogo le dio a mi esposo como tratamiento fue un cambio en la manera en la que vive y come. Entonces, fíjense los resultados últimos en sus análisis, ¿sí? Y es que las enzimas de su hígado están trabajando normalmente, ¿sí? Cuando las enzimas del hígado andaban acá, súper arriba, ¿sí? Y yo no estoy diciendo aquí de ninguna manera que esto sea producto de mi intervención, ¿sí? Ni el resultado de algo que yo hice. Pero sí te puedo decir y te puedo asegurar que es en su presencia, ¿sí? Mete a Dios a la cocina. Pero meter a Dios a la cocina implica que sueltes todos tus corajes, ¿sí? Porque no se vale, ¿me entiendes? No vas a decir, sí, tengo a Dios en su presencia y ahí estás renegando en la cocina. O sea, y se ríe Lili. Por eso te digo, Lili, cualquier parecido con la realidad, de verdad que yo no sé. O sea, te estoy platicando mi historia. O sea, y en todo esto, sí nos parecemos, ¿verdad? Y en todo esto, pues déjenme decirles, ¿no? O sea, yo podría decir que le cocino eso a mi marido, que es a quien el doctor dijo que comiera eso, ¿no? Y el punto aquí es que yo me he unido con él a comer lo mismo, ¿sí? Y yo tendría más, vamos a decir, derecho de ponerme ahorita a quejarme. No, si supieran, y yo tengo que comer, ¿no? Fíjense, porque además, pues el doctor a mí no me dio esa indicación, ¿correcto? A mí no, se la dio a él. Entonces yo tendría más motivo para estar repelando, chillando y haciéndome aquí la llorona. Cuando en realidad, o sea, decidí darle participación a mi papá en la cocina, darle entrada, ¿sí? Déjalo, ¿sí? Y entonces, esa presencia de la que ahorita leímos detrás del velo, esa presencia, esa gloria que está allí, fíjate, en tu cocina. ¿Qué tal? ¿Verdad? Y dices, ay, no, pero ¿en serio? O sea, y es verdad, es verdad. Estoy aprendiendo. Así que no hay escenario en el que él no quiera participar. Lau trabaja en un banco, es otro escenario. Puedes decir que a Dios ahí las finanzas y los números a él no le interesan. Pues él es el dueño de todo el oro y la plata del mundo. Dime si no sabe de matemáticas. Y si no le interesará a él saber sin meterse en las cosas de la economía. Así que... Oye, multiplicó los 5 peces y 2 panes, ¿no? Y todavía sobraron 12 cestas llenas de eso. Entonces, sí, definitivamente me encanta lo que estás diciendo. Bueno, no, me llena mi corazón de gozo, porque yo creo que a todas, de ver cómo, ay, qué maravilla, o sea, no hay palabras, de ver cómo Dios responde, cómo lo hace, cómo utiliza, no sé si decir la palabra utilice, sino que más bien como que todas estas circunstancias que nos suceden son para bien, ¿no? A final de cuentas son para bien de los que amamos a Dios, de que todas las cosas son buenas, todas las cosas van a traer como algo glorioso, algo, y los planes de Dios son perfectos, son diferentes a lo nuestro. Ay, no sé, me gozo. Yo, ustedes saben que mi situación, como tú dices, ¿no? A mí es por la situación
financiera que estoy padeciendo, que estoy pasando, y de repente, de veras, estoy empezando a estar como en una etapa de depresión, de frustración, de que digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué más hago? Y yo oigo al apóstol Pablo que decía en un mensaje en la Biblia, que estaba oyendo en Hechos, que decía, y ustedes, y nosotros no somos deudores de nadie porque hemos trabajado día y noche, entonces ya estoy pensando en trabajar de noche. Perdón, me río, pero ya estoy pensando en trabajar de noche para poder sacar más dinero. Entonces, me da risa porque ahí me voy a ver bien de vigilanta en en algún lugar para poder sacar. Y entonces, bueno, viene la convicción a mi corazón, ¿no? Estoy pensando yo, no me estoy viendo hija, ¿no? Y la convicción de lo que ahorita veo y escucho del testimonio de Pepe, el testimonio tuyo con lo del recetario, de veras, qué fabuloso, qué maravilloso, que nuestro Padre, los planes de Él son perfectos, ¿no? Ni te imaginabas tú que pudiera pasar esto, y mira hasta dónde está llevando a decir, estoy comiendo mejor que antes y está delicioso, ¿no? Qué maravilla, Magno. De verdad, te mando un Sí. abrazo. Gracias, Lau. Y la verdad, hoy ponía a mi padre compartir esta parte del testimonio que no he abordado, y no es por el hecho de decir que Magno mande la lista de cosas que el doctor le dijo para que otros la coman, porque es que no es así, ¿me entiendes? No es la lista que me dio a mí el doctor, es que tú invites y participes a Dios de tu situación, ¿sí? Y que su presencia, la dejes estar allí contigo, en medio de eso, y que Él te dé las ideas, ¿sí? O sea, en medio de la lista que me dijeron que no, yo no me bloqueé y dije, y me quedé ahí ya, me amolaron, porque entonces yo me puse la etiqueta de amolada, ¿te das cuenta? Y si te pones la etiqueta de amolada, entonces no eres hija, eres otra cosa. Entonces, ¿sabes qué hice? Me la despegué. O sea, me la despegué de verdad. Me la despegué porque es que dije, no, 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 no. Y entonces, ¿sabes qué? Empiezas a decirle, a ver, papá, ¿cómo cocinamos? ¿Me entiendes? Ya mi librito ya estaba por allá, ya quién sabe, ¿no? Y dije, yo no, mi abuelito, me acuerdo que decía cuando le daban ensaladas, a mí no me den ensalada, decía, porque yo no soy conejo, así decía mi abuelito, entonces siempre me estaba riendo de esa parte. Y la verdad es que, bueno, el asunto aquí es que las verduras tienen una parte prioritaria y eso no es sorpresa para nadie, ¿verdad? Pero el efecto no está en que sigas exactamente lo que a mí me dijeron. No, 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 no. El efecto está en que tú participes de la gloria, ¿sí? De la gloria que te da papá cuando tú te lo permites. ¿Sabes qué va a empezar a suceder? Se te van a empezar a ocurrir cosas. Si vas a empezar a combinar cosas que tú decías, pero ni por aquí se me había pasado. ¿Mm? Entonces, esa es la gloria de la que quiere nuestro Padre que participemos. Y pues aquí vamos a pausar y vamos a irnos con esta, dando gracias a nuestro Padre por lo que Él hoy nos ha dejado ver y por lo que Él va a traer como fruto de esto que hoy estamos recibiendo a la vida de cada una de nosotras, en los lugares en los que nos desenvolvemos. Entonces, pues quisiera pedirle a Aurea que por favor cierre esta sesión dando gracias. Papito, hoy nos has traído una enseñanza hermosa, Padre. Has hablado a nuestro corazón. Nos has mostrado cuánto nos amas. Porque ya no hay nada que nos separa de ti. El mismo velo que en un tiempo fue la separación se ha roto. Y nos da el privilegio de estar en gloria contigo. Gracias, papá, porque de verdad tú no haces acepción de personas.
y a todos, a todas, a todos nos tienes como hijos presentes delante de ti. Gracias porque has culminado hasta con la alimentación, Padre bueno. Gracias porque este tipo de alimentación que ha llevado Pepe y Manu de verdad han traído salud y sanidad a mi cuerpo. Padre, también me has dejado a mí ver cuán benéfico es alimentarse sabiamente y contigo, Padre bendito, viviéndolo cada día. Gracias, Padre, por todo lo que nos has mostrado en este día, en este momento, en esta noche, Padre. Así es. Y sé que grandes cosas vienen después de todo esto, porque las vas a hacer, que las vivamos, pero no solas, sino contigo, papito, contigo, papito. Gracias por tu presencia, gracias por amarnos tanto, gracias que valemos tanto para ti, que a tu Hijo lo diste por nosotros. Así Gracias, es, papá. Gracias. Gracias por la vida de cada una de las que hemos estado presentes y de las que verán este video, porque realmente tu palabra es vida y edifica cada día nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús, gracias, papito. Amén. 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 Pues damos gracias a nuestro papá por lo que hoy podemos recibir de él y pues un abrazo para todas y esperamos vernos hasta la próxima. Un abrazo. Dios les bendiga. Bye.